Quiero el divorcio. En mi tercer año de matrimonio, yo, Yuna Miyamoto, había tomado una decisión. Eso sí, sin que mi marido lo supiera. El abogado frente a mí terminó de escuchar mi plan y con un aire puramente profesional me explicó el procedimiento. Para tramitar el divorcio se necesitan las firmas de ambas partes y un periodo de reflexión de un mes. Pero, ¿su esposo no ha venido hoy? Guardé silencio por unos segundos. Conseguiré su firma. Muy bien, entonces procederé a redactar el acuerdo de divorcio. Poco después recibí el documento. Mientras bajaba las escaleras con la cabeza gacha, repasaba en mi mente todo lo que había sucedido hasta ese momento. Justo al llegar a la recepción, una voz demasiado familiar me detuvo en seco. «¿Yuna? ¿Qué haces aquí?» Alcé la vista y me encontré con la profunda mirada de Sergio Takahashi, esa que parecía verlo todo. Mi corazón dio un vuelco. Era increíble que de todos los lugares hubiera venido a pedir el divorcio precisamente al bufete de abogados donde trabajaba mi propio marido. Pero no tenía por qué darse cuenta. Al fin y al cabo, para él yo apenas existía. Con ese pensamiento, respiré hondo tratando de ocultar el temblor de mi voz. Tenía que hacer una consulta. Ah, por cierto, mis padres mencionaron los papeles del cambio de titularidad de la propiedad de la que hablamos. Necesito tu firma. Mientras decía esto, abrí el acuerdo de divorcio que llevaba en la mano hasta la última página. Lo puse sobre el mostrador y le ofrecí un bolígrafo. La última hoja del acuerdo solo contenía el espacio para la firma. Sergio, con la deformación profesional de un abogado, frunció el ceño. Justo cuando se disponía a examinar el documento con detenimiento, una figura conocida apareció en el vestíbulo del ascensor. Tras un instante de vacilación, firmó donde mi dedo señalaba. «Bueno, si ya has terminado, vete. Estoy trabajando». Aunque mi corazón se calmó, un sentimiento de autodesprecio me invadió de inmediato. Si tan solo se hubiera fijado un poco más, se habría dado cuenta de que no eran papeles de una propiedad, sino nuestro acuerdo de divorcio. Pero lamentablemente, su atención ya había sido capturada por la recién llegada, Isabel Sugiyama. Mientras observaba el rostro perfecto de ella, un torbellino de emociones complejas se apoderó de mí. Apreté el bolso con fuerza y salí del bufete. Al cerrarse la puerta automática, pude oír débilmente sus voces. «Sergio, ¿quién era ella?» «Una clienta nueva. Ha venido a consultar sobre un divorcio». La voz fría de Sergio se tiñó de una calidez que nunca me había dirigido a mí. «¿Por qué has venido tan pronto? Espérame un poco y te llevaré a comer». Comparé la voz melosa que venía del interior con el acuerdo de divorcio firmado que tenía en mis manos y esbocé una sonrisa amarga. Sí, era cierto. Había venido a consultar sobre un divorcio, y muy pronto, en solo un mes, el deseo más profundo de Sergio se haría realidad. El matrimonio de Sergio y mío era un secreto. Nadie, excepto nuestros padres, sabía que éramos marido y mujer, ni siquiera la mujer que siempre había sido su primer amor. La decisión de mantenerlo en secreto fue suya. Fuimos compañeros en la universidad. Desde el primer día de clases me enamoré perdidamente de Sergio, el chico más guapo del campus. Lo perseguí sin descanso durante 4 años, pero él nunca me correspondió. Aún así, no me sentí demasiado desdichada, porque no solo me rechazaba a mí, sino a todas las que se le declaraban, como si por naturaleza no tuviera interés en las mujeres. Después de graduarnos, me centré en mi trabajo mientras él continuaba sus estudios. Nuestro contacto se cortó por completo, pero yo nunca pude olvidarlo. Nuestros caminos, que parecían destinados a ser paralelos, se cruzaron inesperadamente 3 años después en una cita a ciegas organizada por nuestras familias. En nuestro primer encuentro, Sergio me preguntó sin rodeos si quería casarme con él. No entendía por qué tenía tanta prisa, pero la posibilidad de que mi sueño de tantos años se hiciera realidad me cegó. Supuse que era por la presión de su familia y acepté sin dudarlo.
Después de la boda, poco a poco fui descubriendo su secreto. No era que no le interesaran las mujeres, es que había una a la que amaba, pero cuyo amor era inalcanzable. Se llamaba Isabel y era la hermana pequeña de su mejor amigo. Sergio, 5 años mayor que ella, siempre había sido como un hermano para Isabel. Su amor era un sueño imposible. Isabel, sin saber nada de los sentimientos de Sergio, se casó con su novio de 3 años justo después de graduarse. Sergio quedó destrozado. Para superar su desamor y cediendo a la intensa presión de sus padres, se casó conmigo de forma precipitada. Cuando descubrí la verdad, me sentí hundida durante mucho tiempo, pero finalmente logré sobreponerme. Creía que teníamos toda la vida por delante y que si me esforzaba al máximo, algún día él se fijaría en mí. Pero después de 3 años de matrimonio, su actitud nunca llegó a ser íntima. Justo cuando mi confianza empezaba a flaquear, encontré aquel álbum. Contenía fotos de una mujer desde los 6 hasta los 25 años. Si solo hubiera sido eso, no me habría importado. Pero, ¿y si esa mujer era la misma que mi marido había amado durante años y el álbum seguía actualizándose incluso después de nuestro matrimonio? No podía fingir que no me importaba. Para colmo, la noche siguiente Sergio, que normalmente no bebía ni una gota, llegó a casa completamente ebrio, con una alegría desbordante en sus ojos habitualmente fríos. Investigué un poco y lo descubrí. Isabel se había divorciado. En ese instante me reí de mí misma con amargura y decidí poner fin a este matrimonio sin esperanza. Quizás por tener ya su firma en el acuerdo. Al volver a la casa donde habíamos vivido 3 años, una sensación indescriptible me invadió. Al contemplar el nido cálido que yo misma había creado, un torrente de recuerdos me asaltó. Mi mirada recorrió el espacio y se detuvo finalmente en la foto de nuestra boda, cuidadosamente limpia en el salón. Al ver la sonrisa forzada de Sergio en la foto, de repente me pareció un estorbo. La descolgué y la tiré al cubo de la basura de abajo. Esa noche me dediqué a organizar los bienes matrimoniales. En cuanto Sergio llegó a casa, se dio cuenta de que la foto de la boda no estaba. Mirándome absorta en mis papeles, preguntó con un inusual ceño fruncido: ¿Y la foto de la boda? El clavo estaba flojo. La quité por si se caía y le daba a alguien. Sergio no preguntó más. Dejó la cena que había traído a mi lado y se fue a su estudio. El olor picante me hizo detener lo que estaba haciendo. Al abrir la bolsa y ver la comida de un rojo intenso, sentí un escozor en la nariz. Durante 3 años de matrimonio, había comido alimentos suaves por mis problemas de estómago. Pero mi marido ni siquiera se había enterado de eso. Antes, para complacerlo, me lo habría comido todo por muy mal que me sentara. Pero la mujer que era ahora simplemente tiró la bolsa entera a la basura. A partir de hoy, iba a desechar todo el dolor y toda la tristeza que había soportado en este matrimonio. Y a él también. A medida que la noche avanzaba, el sueño me era esquivo. Mientras hundía el rostro en la almohada, perdida en mis pensamientos, sentí de repente una mano rodear mi cintura. Un aliento cálido rozó mi nuca y me aparté por instinto, esquivando su beso. Mi rechazo pareció sorprender a Sergio. En 3 años de matrimonio, siempre había sido yo la que buscaba su contacto. Rechazado en una de las raras ocasiones en las que mostraba deseo, su voz sonó confundida. ¿Estás de mal humor? Es que estoy con el período, mentí, usando la primera excusa que se me vino a la mente. Sergio no le dio más vueltas. Respondió con un simple «ah» y me arropó de nuevo con el edredón. Mientras repasaba mentalmente su día antes de dormir, recordó los papeles de la tarde y preguntó: «¿Dónde están los documentos de la propiedad? Quiero revisarlos para asegurarme de que no haya ninguna laguna legal». Mi corazón empezó a latir con fuerza. Lo miré fijamente. «¿De verdad quieres verlos?» Frunció el ceño al notar mi expresión tensa y asintió levemente. Tras un largo silencio,
Fui a mi estudio y saqué el acuerdo de divorcio. Justo cuando iba a entregárselo, el sonido estridente de su teléfono rompió el silencio de la noche. Sergio contestó primero. «¡Sergio! ¡Es Kazuya! ¡Está borracho otra vez armando un escándalo afuera! ¡Ven rápido, por favor! ¡Tengo mucho miedo!». Al recordar al exmarido violento de Isabel, el rostro de Sergio se transformó. Se puso una chaqueta y se preparó para salir corriendo. Al verlo tan alterado, no pude evitar llamarlo. ¿Le ha pasado algo a esa chica que se está divorciando? Sergio estuvo a punto de afirmar, pero quizás por temor a preocuparme en mitad de la noche, optó por dramatizar la situación. Sí, su exmarido está borracho esperándola fuera con un cuchillo. Si no voy, su vida podría correr peligro. No intenté detenerlo. Solo le dije que tuviera cuidado. Después de que Sergio se fuera, la noche pasó sin que yo pudiera pegar ojo. Cuando amaneció, cogí el móvil para mirar la hora y vi una nueva publicación de Isabel, a quien había añadido en secreto hace poco. Era un vídeo del sol saliendo entre las montañas, bañando todo con una luz dorada. Se oían gritos de júbilo, y en un cambio de plano, la figura de Sergio apareció fugazmente. Debajo un texto que me atravesó el pecho, extendiendo un dolor lento y profundo. La oscuridad de ayer ha terminado. Todo es un nuevo comienzo. Parecía que Isabel había puesto punto y final a su matrimonio anterior. Claro, con la ayuda de Sergio, el abogado estrella del mundo jurídico. Él, que la había amado en silencio durante tanto tiempo, seguro que se había lanzado a ayudarla en cuanto oyó la palabra divorcio. Ahora que ella volvía a estar soltera, no tardaría en ser él quien me pidiera el divorcio a mí. No necesitaba que me lo dijera. Podía imaginar la escena con una claridad dolorosa. Mientras una sonrisa de autodesprecio se dibujaba en mi rostro, mi corazón se hundía en la tristeza. El divorcio iba a ocurrir tarde o temprano. Mi presencia solo había acelerado el proceso. Esperar a que me dejaran era una cosa, pero irme por mi propia voluntad, al menos así conservaría un poco de dignidad. ¿No es así? Dejé el móvil y empecé a meter en una caja de cartón todos los objetos de pareja que habíamos comprado. La arrastré hasta la planta baja. Justo en ese momento, Sergio regresaba. Al verme luchar con la caja, se acercó corriendo. «¿Por qué tiras tantas cosas?» Bajé la mirada. «Ya no las uso. Ocupan demasiado espacio». Sergio asintió como si lo entendiera y levantó la caja él mismo. Mientras observaba su espalda alejarse, mi mirada permaneció serena y vacía. En realidad, si se hubiera molestado en abrir la caja, habría visto que estaba llena de cosas que yo había atesorado como si fueran joyas. Con lo inteligente que es, habría sido capaz de deducir mi deseo de marcharme a partir de un comportamiento tan anómalo. La historia aún podría haber tenido un punto de inflexión, pero Sergio no hizo nada. Simplemente arrojó la caja al contenedor de basura y se dio la vuelta, sin un solo gesto de más, sin una sola mirada atrás. Por la tarde mi ordenador se bloqueó de repente. Para poder organizar unos documentos con urgencia, le pedí a Sergio su portátil. Mientras esperaba a que se transfirieran los archivos, saltó la notificación de un mensaje nuevo. Hice clic casi por inercia y vi que era del bufete de abogados. «Sergio, ¿qué tal si traes a tu novia a la fiesta de la oficina esta noche?». Al leer ese mensaje, mis manos empezaron a temblar sin que pudiera evitarlo. En 3 años de matrimonio, Sergio nunca había hecho pública nuestra relación. A ojos de todos, él seguía siendo un hombre soltero. Por eso mismo, cuando fui a su oficina a pedir el divorcio, nadie se dio cuenta de quién era yo. ¿Aceptaría esta vez? No lo sabía. Ni siquiera me atrevía a tener esperanzas. A mi lado, Sergio, que había visto el mensaje en su móvil, levantó la vista y pareció escrutar mi expresión por un instante. Al notar su mirada, esbocé una leve sonrisa. «¿Vas a llevarme contigo?». Detrás de esas palabras se escondía la verdadera pregunta. Después de 3 años, ¿por fin harás pública nuestra relación?
A Sergio le costó responder. Abrió la boca, pero no emitió ningún sonido. Ese instante de silencio fue como una cuchilla que se clavó en mi pecho, dejándome un dolor sordo y profundo. Reprimí ese dolor y fingí que no me importaba, adoptando un tono alegre. Es que tengo un compromiso esta noche, así que aunque quisieras llevarme, creo que no tendría tiempo. La tensión en el rostro de Sergio se relajó y su expresión volvió a la normalidad. Bueno, entonces te llevaré en otra ocasión. No le respondí. Me cubrí los ojos con las manos y le contesté en silencio en mi corazón. ¿Otra ocasión, Sergio? Ya no habrá otra ocasión. Por la noche me preparé para encontrarme con el abogado Yamamoto, un colega de Sergio. Le había pedido el favor de asesorar a mi amiga Satsuki con su divorcio, y había quedado en entregarle unos documentos. Al llegar al lugar acordado, me encontré a Sergio de pie solo bajo una farola, y en su mano, la carpeta que yo debía recoger. Un mal presentimiento me recorrió por completo. Se dio cuenta de mi presencia, y antes de que pudiera decir nada, levantó la carpeta, su voz cargada de una sospecha que me heló la sangre. Acuerdo de reparto de bienes por divorcio. Yuna, ¿qué significa esto? No esperaba que se enterara así, pero mantuve la calma y mentí con la mayor naturalidad posible. Es de Satsuki, se va a divorciar. Le estoy haciendo el favor de consultar con el abogado Yamamoto. Por su expresión, supe que mi respuesta no le convencía. Su intuición le decía que la historia no era tan simple. Frunció el ceño y justo cuando se disponía a abrir la carpeta para ver el contenido, una mano se enroscó en su brazo. Sergio, decías que ibas a ver a un cliente. ¿Por qué tardas tanto? Al ver a Isabel apoyarse en él con tanta familiaridad, vi cómo Sergio se quedaba paralizado, sin valor para mirarme a la cara, sin saber cómo explicar la situación. Pero más que la necesidad de darme una explicación a mí, su esposa, en ese momento fue más fuerte su deseo de no apartar a Isabel. Sin embargo, mi reacción fue mucho más serena de lo que nadie podría haber imaginado. Di 2 pasos hacia adelante, tomé la carpeta de sus manos inertes, incliné ligeramente la cabeza y con un tono formal y distante dije: «Gracias, señor Takahashi. Disculpe las molestias, pero tengo prisa con el asunto del divorcio de mi amiga. Con su permiso, me retiro». La brisa nocturna entraba por la ventanilla del coche, alborotando mi pelo. Durante todo el trayecto, la imagen de Isabel al lado de Sergio aparecía y desaparecía en mi mente una y otra vez. El dolor había sido tan constante que ya casi no lo sentía. Solo quedaba un cansancio infinito. 30 días de período de reflexión. ¿Cómo podía ser un tiempo tan largo? En el instante en que me llevé una mano a los ojos para masajearlos, no vi cómo el coche de delante daba marcha atrás de forma ilegal. No pude evitar chocar contra él. Un fuerte estruendo y mi pierna quedó atrapada en la puerta deformada del coche. La sangre comenzó a brotar. Sentí que toda la sangre se me iba del cuerpo y un sudor frío me perló la frente. Incluso en medio de un dolor agudo, mantuve la calma y llamé a una ambulancia. En la sala de urgencias, el médico me examinó. Me dijo que mis heridas no ponían en peligro mi vida, pero que necesitaría una pequeña cirugía y que debía avisar a algún familiar. Mis padres vivían lejos, así que llamé a Sergio. Lo llamé más de 10 veces. No contestó ni una sola. Seguramente estaría ahora mismo con sus colegas y con la mujer de sus sueños, bebiendo y divirtiéndose. Claro que no tenía tiempo para contestar mis llamadas. La enfermera a mi lado, al ver que no lograba contactar con nadie, me preguntó con delicadeza: ¿de verdad que su esposo no puede venir? Negué con la cabeza y respondí con voz neutra: estamos en proceso de divorcio. En poco más de 10 días, todo habrá terminado. La enfermera me miró con una expresión de sorpresa. ¿Pero todavía no están dentro del período matrimonial? Al menos para firmar los papeles. Repasé mentalmente mis 3 años de matrimonio y una oleada de emociones me invadió.
¿Cuántas noches le esperé hasta la madrugada solo para poder cenar juntos? Y su única respuesta era siempre un mensaje: tengo trabajo extra, no vuelvo a casa. ¿Cuántas veces intenté estudiar derecho para tener un tema de conversación en común solo para que me despachara con un «eres una aficionada»? ¿Cuántas sorpresas de cumpleaños preparé para que me dijera «estoy cansado, no tengo ganas de nada»? Desde el principio hasta el final, solo yo había intentado mantener a flote esta relación de forma unilateral. Todo era una prueba de que él nunca me había amado. Sergio no iba a venir. Ya no podía seguir engañándome a mí misma. Un esposo al que no se puede contactar cuando su esposa tiene un accidente no sirve de nada, aunque venga. La enfermera suspiró y me dirigió una mirada de compasión. Bueno, entonces llamemos a alguna amiga para que venga. Durante los días siguientes, mi amiga Satsuki cuidó de mí. Unos 4 o 5 días después, Sergio apareció por fin en el hospital. Al ver la herida en mi tobillo, su rostro reflejaba perplejidad. ¿Tuviste un accidente? ¿Por qué no me lo dijiste? Estuve a punto de explicarle, pero al ver su expresión, recordé aquella decena de llamadas sin respuesta. Me tragué las palabras que estaban a punto de salir y esbocé una leve sonrisa. Estás muy ocupado, ¿verdad? No quería molestarte por una herida tan pequeña. Mis palabras parecieron hacerlo sentir culpable, e intentó explicar lo del otro día. Yuna, lo de Isabel fue solo una coincidencia. No le des importancia. ¿Ya ha terminado el divorcio de tu hermanita? Mi pregunta repentina lo sorprendió, pero respondió con sinceridad. Sí, ya ha terminado. Ya están divorciados. Mi sonrisa se ensanchó y dije en voz baja: «Felicidades». Y añadí: «Ojalá el mío también vaya así de bien». Antes de que Sergio pudiera procesar el significado de mis palabras, su teléfono volvió a sonar. Miró quién llamaba y, tras dudar un instante, salió al pasillo para contestar. Cuando regresó media hora después, la puerta de la habitación estaba entreabierta y pudo oír mi voz. Sí, así es. Cuando termine el período de reflexión del divorcio en 15 días, por fin seré libre. La imagen del acuerdo de reparto de bienes le vino a la mente de golpe. Comprendió el significado de mis palabras de antes y sintió una fuerte sacudida en el corazón. Abrió la puerta de par en par. ¿Período de reflexión de divorcio? ¿Quién se está divorciando? No esperaba que él regresara. Por suerte, Satsuki estaba conmigo. Reprimiendo mi nerviosismo, la señalé. Es Satsuki la que se está divorciando. Satsuki nos miró a ambos y, captando la situación al instante, asintió para seguirme la corriente. Ah, sí, soy yo. Estoy pensando en divorciarme, y ya he empezado los trámites. Como Sergio y yo no teníamos una relación cercana, él apenas había tenido contacto con mis amigas. Solo había visto a Satsuki un par de veces y no conocía su situación familiar. Así que frunció el ceño. Si te vas a divorciar, ¿por qué no me consultaste a mí primero? Satsuki, incapaz de seguir inventando mentiras, balbuceó una respuesta poco clara. Me apresuré a intervenir. Has estado muy ocupado con el divorcio de tu hermanita, ¿no? No queríamos molestarte. En cuanto oyó el nombre de Isabel, la compostura de Sergio se tambaleó y dejó de presionar. Bueno, si tienes algún problema, no dudes en consultarme. Aunque habíamos salido del apuro, mi corazón seguía encogido. Con la intuición y la capacidad de observación propias de su profesión, Sergio debería haberse dado cuenta de la cadena de sucesos tan extraños. Pero en cuanto se trataba de Isabel, era como si perdiera toda su razón y su juicio, olvidándose de todo lo demás. Supongo que a esto se refieren cuando dicen que el amor es ciego. Por primera vez, sentí que lo entendía de verdad. Mientras observaba a Sergio manipular su móvil con aire inquieto, comencé una cuenta atrás en mi mente, esperando el momento en que se marcharía. Cuando terminé de contar de 10 a 1, tal como esperaba, se levantó con una excusa. «Yuna,
Tengo un asunto urgente en el bufete. ¿Cuándo te dan el alta? Vendré a recogerte. Sabía que era mentira, pero ya no me importaba. Dentro de 5 días. El día que me dieron el alta, esperé desde la mañana hasta la noche, pero Sergio nunca apareció. Abrí las redes sociales y vi una foto de Isabel en bañador en la playa. Entendiendo la situación, lo llamé. Antes de que pudiera decir una palabra, el sonido de las olas al otro lado del teléfono me contó toda la historia. Sin embargo, Sergio, ajeno a todo, recurrió a su excusa de siempre. Yuna, ahora mismo estoy en un viaje de trabajo. ¿Ha pasado algo? Tal como imaginaba, se había olvidado por completo de su promesa de recogerme. Una y otra vez, siempre era Isabel primero, y yo, para siempre, su segunda opción. Pero estaba bien. Por fin había despertado. Se acabó el esperar estúpidamente por él. No lo señalé ni lo desenmascaré. Como siempre, le dediqué unas pocas palabras de falsa preocupación. ¿Cuándo te fuiste? ¿Cuántos días estarás fuera? Llegué anteayer. Vuelvo mañana. Asentí, añadí un comentario trivial sobre que se cuidara y colgué. Llamé a un taxi, y mientras esperaba en la acera, abrí el calendario en mi móvil y miré la cuenta atrás para mi divorcio. 10 días. En solo 10 días, por fin sería libre. Y entonces, el cielo y la tierra serían mis límites. Me esperaba la libertad de estar sola. Que no viniera a recogerme el día del alta era, a estas alturas, un detalle insignificante. Ya no había necesidad de preocuparse por ello. Al volver a casa, quise acelerar la mudanza, pero como mi pierna aún no se había curado del todo, tuve que contratar a una empresa de mudanzas. Cajas de todos los tamaños se apilaban en el salón mientras los operarios entraban y salían, ocupados en empaquetar todo. Cuando Sergio llegó a casa, al ver el caótico panorama, me preguntó qué estaba pasando. Le di la explicación que ya tenía preparada. El apartamento de la urbanización ya está listo. Queda más cerca de tu bufete, así que mudémonos allí. Sergio recordó el contrato inmobiliario que había firmado el otro día y asintió. Se quitó los zapatos, se sentó en el sofá y mientras rememoraba la distribución del nuevo piso, continuó la conversación. A ti te gustaba cuidar de las flores, ¿verdad? Podríamos convertir el balcón del lado este en un pequeño jardín para ti. Tras unos segundos de silencio, respondí en voz baja. Ya no hace falta. He dejado esa afición. Sergio miró los lirios recién cortados que había sobre la mesa y supo que mentía. Justo cuando iba a decir algo más, se dio cuenta de que en las cajas que sacaban los operarios solo había cosas suyas. ¿Por qué solo hay cosas mías? ¿Y tus cosas? Ya las he trasladado, respondí al instante. Pensando que me refería a que ya las había llevado al nuevo piso, Sergio no preguntó más. Se levantó a beber agua y dio una orden a los operarios. Poned etiquetas en las cajas para no confundir las habitaciones. Lo observé en silencio y me tragué mis palabras. No hay forma de que se equivoquen, porque en el nuevo piso solo estarán tus cosas. Cuando terminaron de recogerlo todo, Sergio me ayudó a bajar las escaleras. Al salir del ascensor, nos topamos de frente con los hermanos Isabel y Kazuki Sugiyama. Los 4 nos quedamos paralizados. Sergio, visiblemente alterado, soltó mi mano y se adelantó. ¿Qué hacéis aquí? Kazuki enarcó una ceja. Isabel quería ver el piso nuevo. Vuestros padres nos dieron la dirección y pensamos en daros una sorpresa. La mirada de Isabel estaba clavada en mí. Estaba segura de haber visto a esta mujer 2 veces, en el bufete y a la salida de un bar. Su intuición le hizo sentir curiosidad por mi identidad, y con una sonrisa trató de sondearme. Sergio, ¿y esta señorita es? Por una vez, Sergio tartamudeó como si buscara la forma correcta de presentarme. Sin embargo, yo, con total naturalidad e incluso con un aire amistoso, le tendí la mano a Isabel. Soy Yuna. Fui compañera de universidad del abogado Takahashi. Vine a consultarle sobre un divorcio, pero parece que he llegado en un mal momento, justo en plena mudanza.
Sergio, volviendo en sí, me miró con una expresión de disculpa antes de seguirme la corriente para terminar las presentaciones. Aunque todo pareció muy natural, algo no le cuadraba a Isabel. Pero con gente delante, no pudo preguntar más y se limitó a pedirle a su hermano que ayudara. Entonces, Isabel se acercó a mi lado y me habló. «Señorita Yuna, ¿y por qué se divorcia?» Su familiaridad me desconcertó por un instante. Sonreí levemente, porque mi marido se enamoró de otra mujer. Al saber que compartíamos una situación similar, Isabel me consoló con simpatía. A mí me pasó lo mismo. Pero verás que todo mejora después del divorcio. El señor Takahashi seguro que te ayudará. Sí, la parte más difícil, la firma, ya me la había facilitado él. Asentí y continué con la conversación. He oído que también se encargó de tu caso. Debió de esforzarse mucho, ¿verdad? Una expresión tímida apareció en el rostro de Isabel y respondió con voz alegre. Sí, me ayudó desde la recogida de pruebas hasta garantizar mi seguridad. Si no hubiera sido por él, puede que mi exmarido me hubiera matado. Al verla rememorar un pasado tan doloroso con una expresión tan dulce, no pude evitar hacerle una pregunta inoportuna. ¿Te gusta el señor Takahashi? Isabel se quedó helada como si el tiempo se hubiera detenido. Respondió con vacilación. No lo sé. Al principio era como un hermano mayor para mí. Jugaba conmigo desde pequeña, me hacía regalos. Incluso se peleó por mí cuando me acosaban en el colegio. Y cuando me divorcié, fue él quien se ofreció a ayudarme. Mi hermano me lo contó después, que Sergio llevaba mucho tiempo enamorado de mí. Me parece increíble que una persona tan reservada como él pudiera estar enamorado en secreto. No entiendo por qué se fijó en mí. Escuchaba sus palabras con una mezcla de sentimientos complejos. A través del relato de Isabel, conocí a un Sergio completamente diferente. No es que fuera una persona fría, es que simplemente no me amaba a mí. No es que fuera pasivo, es que yo no era la persona capaz de despertar su iniciativa. La herida era profunda y me había dado cuenta demasiado tarde. Había desperdiciado tantos años. Isabel, sin percatarse de mi expresión, continuó abriendo su corazón. «Señorita Yuna, ¿qué clase de persona cree que es el señor Takahashi?» Levanté la vista hacia la habitación que se estaba quedando vacía y respondí con sinceridad. Lo conozco desde hace 10 años, pero no conocí al verdadero él hasta hace muy poco. Así que me resulta difícil valorarlo. Solo puedo decir que esta es la primera vez que lo veo amar a alguien de esta manera. Isabel asintió pensativa, con una expresión de serenidad en el rostro. Como empezaba a atardecer, me invitó a cenar con ellos. Sergio puso una cara de disgusto. Al ver su expresión, sonreí y rechacé la invitación. Tengo otros asuntos que atender, así que me marcho. Sin esperar la reacción de los hermanos, Sergio me acompañó hasta el coche. Adelantaos vosotros, la dejo y ahora os alcanzo. El camión de la mudanza nos siguió al salir de la urbanización. El corazón de Sergio latía al ritmo de los semáforos mientras buscaba desesperadamente una explicación. Fui yo quien rompió el silencio primero, con una voz serena. No tienes que estar tan nervioso. Hicimos una promesa antes de casarnos, ¿recuerdas? Mantendríamos nuestro matrimonio en secreto para todos, excepto para nuestros padres, hasta que ambos estuviéramos preparados para hacerlo público. Entiendo que tú aún no lo estás. La ansiedad de Sergio pareció calmarse. Respiró hondo y dijo con gratitud: «Gracias por entenderlo. Poco a poco he ido aceptando nuestro matrimonio. Si me das un poco más de tiempo, te prometo que lo haré público». Asentí levemente y miré por la ventanilla. Después de 3 años de matrimonio, aún no podía hacerlo público. Aún necesitaba más tiempo, pero yo ya no podía esperar más. Estaba cansada. Durante el resto del trayecto, Yuna permaneció en silencio. A Sergio le preocupaba su aire deprimido, pero no se atrevía a preguntar el motivo. Repasó mentalmente los últimos acontecimientos.
Llegó a la conclusión de que la había descuidado por el asunto de Isabel y, en un gesto poco habitual en él, tomó la iniciativa. Pronto será nuestro 3er aniversario de boda. ¿Qué te parece si nos vamos de viaje? Faltaban solo unos días para el divorcio. Yuna rechazó la oferta usando su lesión como excusa. Sergio propuso otras formas de celebrarlo, pero ella las rechazó todas, una por una. Su frialdad desconcertó a Sergio, sobre todo porque antes una simple promesa bastaba para hacerla feliz. Para que no notara nada, Yuna le hizo una sugerencia. Ese día cae en fin de semana. ¿Por qué no vamos a nuestra antigua universidad? ¿A qué venía ese repentino ataque de nostalgia? Sergio no lo entendió, pero asintió. El silencio volvió a reinar en el coche. Yuna abrió el calendario en su móvil. El 7 de septiembre estaba marcado con la palabra divorcio. El 6 de septiembre era su aniversario de boda. Y también se cumplían 10 años de su amor no correspondido por él. Visitar su alma mater en un día tan especial era la forma perfecta de unir el principio y el final. Era hora de ponerle un punto y final en condiciones a 10 años de su juventud. «Esta vez no me dejarás plantada, ¿verdad?», bromeó Yuna. «¿Cuándo te he dejado plantada?», respondió Sergio con una sonrisa. Yuna contó en silencio. La vez anterior, por ir a la playa con Isabel, se olvidó de recogerla del hospital. La anterior a esa, por reunir pruebas para el divorcio de Isabel, se olvidó de su cena de cumpleaños. Y la anterior a esa, por ir a consolarla, la dejó tirada en las afueras. Cuando se trataba de Isabel, siempre rompía sus promesas. Durante una semana, Sergio no volvió a casa. Cada mañana, Yuna pasaba una página del calendario y continuaba con la última limpieza en la casa vacía. El 6 de septiembre se levantó temprano, se maquilló, se puso un vestido de hacía varios años y cogió su cámara para salir a hacer fotos conmemorativas. Sergio la estaba esperando y le abrió la puerta del coche. Quizás por el alivio de que pronto sería libre, Yuna habló alegremente de sus recuerdos de la época de estudiante. La conversación fluyó entre los dos y Sergio incluso se ofreció a sacarle fotos. Al llegar a la entrada de la Universidad S, Yuna se bajó primero y lo esperó. El móvil de Sergio sonó. Un mensaje de Isabel. «Tengo fiebre. ¿Puedes llevarme al hospital?». Sergio dudó. «Yuna, ha surgido algo urgente en el bufete. Tengo que irme». Yuna, fingiendo sorpresa, preguntó. «¿No puede esperar una hora?». Sabía que estaba mintiendo. Sabía que, una vez más, era por Isabel. Es un caso importante. No creo que pueda. Al oír la firmeza de Sergio, Yuna no insistió. Se limitó a mirarlo profundamente mientras él se marchaba. Sergio se ajustó el cinturón y, a modo de disculpa, hizo una nueva promesa. «Vete a casa en taxi. Cuando se calme este asunto, volveremos. ¿Qué te parece si cenamos con nuestros antiguos profesores?». Yuna no respondió a esa promesa. Sergio, ya no hay un volveremos. Observó su coche hasta que desapareció de la vista y con la cámara en la mano, cruzó sola la puerta de la universidad. En 30 minutos, recorrió todos los recuerdos de su juventud y los lugares de su amor no correspondido. Cuando terminó de hacer las fotos, sin detenerse en ningún otro sitio, tomó un taxi de vuelta a casa. Una notificación de una nueva publicación apareció en su móvil. La abrió. Era una foto de Isabel, actualizada recientemente, tomada en el hospital. En ese instante, tuvo la certeza. No estaba en una reunión de trabajo. Había ido a cuidar de una Isabel enferma. Al recordar el tono decidido de Sergio esa tarde, Yuna esbozó una sonrisa amarga. Ni siquiera pudo dedicarle 30 minutos. «Sergio, si supieras que este era nuestro último momento juntos, ¿te arrepentirías de haber roto tu promesa?». Nadie respondería a esa pregunta, y a ella ya no le importaba la respuesta. Le envió un mensaje al abogado Yamamoto. «Señor Yamamoto, hoy es el último día del período de reflexión. ¿Se necesita algún otro trámite?». «No es necesario, señorita Miyamoto.
Con esto, todos los procedimientos han concluido. Felicidades por el comienzo de su nueva vida. Sí, una nueva vida. A partir de hoy, a partir del día en que dejara de amar a Sergio, a partir del día en que él ya no estuviera en su vida, la vida de Yuna sería mucho más brillante. Con el corazón ligero, volvió a casa. Las 3 horas siguientes las dedicó a deshacerse de las últimas cosas que le quedaban y se sentó sola en el sofá a contemplar el atardecer. Las siguientes 2 horas editó las fotos que había tomado y las convirtió en un vídeo. La última hora revisó el vídeo, apuntó la cámara hacia sí misma una vez más y empezó a grabar. Una carta de despedida para Sergio. Finalmente, volvió a colocar la tarjeta de memoria en la cámara y la dejó sobre la mesilla de noche, junto al acuerdo de divorcio. Sergio, con esto estamos divorciados. Felicidades para ti y para mí también. Una vez terminado todo, cogió su última maleta y abandonó esa casa, esa ciudad. Nadie sabía a dónde iba. Sin resquemor ni arrepentimiento, no miró atrás. Mientras tanto, cuando el estado de Isabel se estabilizó, Sergio salió de su casa. De camino, llamó a Yuna con la intención de cumplir su promesa. Tras más de 10 llamadas, solo obtenía la misma respuesta. El teléfono está apagado. Tampoco respondía a los mensajes. En 3 años de matrimonio, era la primera vez que no podía contactar con ella. Recordó su accidente anterior y, sintiendo una punzada de ansiedad, volvió a casa. El piso nuevo estaba impecable, pero había algo extraño. No había ni un solo objeto de Yuna. Con el corazón desbocado, corrió al antiguo piso. Recorrió la casa vacía hasta que en el dormitorio encontró la cámara y unos documentos. Recordando a la sonriente Yuna que había estado haciendo fotos, encendió la cámara. Una música alegre comenzó a sonar mientras aparecían imágenes de la Universidad S, acompañadas de texto. Sergio, hay estudiantes con monopatín en la plaza, el lugar donde me declaré por primera vez. Recuerdo haber llorado todo el día cuando me rechazaste. La biblioteca sigue siendo tan popular como siempre. Tuve que grabar desde lejos para no hacer ruido. Es tu lugar favorito, la cancha de baloncesto. Estuve 4 años viéndote jugar aquí. Su juventud de hacía 6 años volvió a él de golpe. Al recordar a la Yuna de entonces, no pudo evitar sonreír. La música de fondo terminó, pero el vídeo continuó. Miró a su alrededor esperando una sorpresa, pero Yuna no estaba. Extrañado, continuó la reproducción. En la pantalla apareció una Yuna de rostro cansado. Sergio, han pasado 10 años desde que nos conocimos, y 10 años de amor no correspondido. ¿Puedes creerlo? Yo tampoco. ¿Cuántas décadas tiene una persona en su vida? 7 años de amor unilateral, 3 años de matrimonio. Me esforcé tanto por entrar en tu corazón, pero hay cosas que no se pueden forzar. Lo que no te gusta no te gustará, ni en 3, ni en 7, ni en 10 años. Por eso, hoy he tomado una decisión. Voy a renunciar a este sentimiento y a apoyar el amor que sientes por Isabel. Y para ti, que estás viendo esto, hay algo que quiero decirte, no notificarte. Sergio, estamos divorciados. Hace un mes yo firmé y tú también firmaste. Así que, a partir de hoy, somos libres. Me voy. No me busques. Te deseo felicidad con Isabel. Y yo también viviré mi propia vida con libertad. Cada palabra retumbó en los oídos de Sergio como un trueno en primavera. No podía creer lo que oía. Sus pupilas se dilataron, sus labios temblaron. ¿Firmado? ¿Divorcio? ¿Cuándo había firmado él algo así? La cámara se le cayó de las manos, golpeando los documentos y esparciéndolos por el suelo. Unas letras grandes y claras captaron su atención. Acuerdo de divorcio. Se agachó a toda prisa, lo recogió y lo abrió por la última página. Allí estaba la firma de Yuna, y a su izquierda había otra firma, una caligrafía que le resultaba muy familiar. La había escrito él mismo. Las palabras Sergio Takahashi. En un instante, todos los detalles que había pasado por alto
volvieron a él en una avalancha. El encuentro casual en el bufete, Yuna bajando del segundo piso, diciendo que era para una firma. La oficina del abogado Yamamoto estaba en el segundo piso. El breve momento de pánico de Yuna cuando el propio Yamamoto le entregó los papeles de la división de bienes. Sus pertenencias, que habían ido desapareciendo gradualmente durante el último mes. La historia del piso nuevo. Todo había sido su plan. Había construido una enorme mentira justo delante de sus narices. Le había hecho firmar el acuerdo de divorcio sin que se diera cuenta y se había marchado sola. Al comprender la verdad, una oleada de ira y desesperación lo inundó. Cogió los documentos y la cámara, bajó corriendo las escaleras y condujo a toda velocidad hasta su oficina. Subió de golpe al segundo piso e irrumpió en el despacho del abogado Yamamoto, estampando el acuerdo de divorcio sobre su escritorio. ¿Este divorcio lo ha llevado usted, señor Yamamoto? Al ver su estado de agitación, Yamamoto dejó su taza y examinó los papeles. Sí, lo he llevado yo. La ira de Sergio alcanzó su punto álgido y, perdiendo la razón, gritó. ¿Por qué no me informó antes del caso de Yuna? Yamamoto, sin entender la situación, se mostró perplejo. El procedimiento se realizó sin problemas y ya ha sido presentado para su revisión. ¿Por qué habría necesitado informarle antes? Porque me concierne a mí. ¿Cómo no me iba a informar? El abogado Yamamoto abrió los ojos de par en par y comprobó los nombres en la última página. ¿Sergio Takahashi? ¿El marido de la señorita Yuna era Sergio Takahashi? ¿Sergio estaba casado? ¿No era soltero? Un torbellino de preguntas inundó su mente y su expresión cambió drásticamente. No sabía que la señorita Yuna era su esposa. ¿No era usted soltero? Esas palabras cayeron sobre él como un jarro de agua fría, extinguiendo su ira al instante. Volviendo en sí, se disculpó por su actitud de antes. Yamamoto no le dio importancia y en su lugar le preguntó por todo lo sucedido. Pero a Sergio ya solo le obsesionaba una cosa: encontrar el paradero de Yuna. Después de dejar atrás la capital, me dirigí a la estación, compré un billete para un destino elegido al azar y emprendí mi primer viaje tras el divorcio. En el transcurso de un día, viajé de norte a sur. La temperatura fue subiendo gradualmente y el aire se cargó de humedad. Con mi equipaje en mano, llegué a una ciudad desconocida, Longcheng. A diferencia del ajetreo de la capital, en esta pequeña ciudad todo parecía moverse a un ritmo más lento. Dejé mis cosas en una posada y empecé a pasear sin rumbo fijo. Pedí un plato de fideos, me tomé una bebida fría en una calle bulliciosa y sentí cómo mi cuerpo y mi mente se relajaban por completo. Mi móvil sonó. En mi nueva cuenta de redes sociales solo tenía unos pocos contactos. Al abrirla vi 2 mensajes del abogado Yamamoto. Mi estimada cuñada, divorciarse sin revelar su identidad. Sergio estaba furioso. Fue todo un espectáculo. Me ha dejado una carta para usted. Por favor, léala. Que Sergio se enfadara era algo que ya me esperaba. Pero que escribiera una carta, eso sí que fue una sorpresa. Abrí el documento adjunto y lo primero que me llamó la atención fue su extensión. 8.000 palabras. Solo era un divorcio. ¿Hacían falta 8.000 palabras? ¿Serían todo reproches? No quería arruinar mi estado de ánimo radiante. Así que cerré el documento, puse el móvil en silencio y me dispuse a sorber los fideos que acababan de llegar. Después de comer, recorrí sola el mercado nocturno probando distintas comidas. Los sentimientos complejos que albergaba en mi corazón se disiparon junto con mi apetito. Por la noche, de vuelta en el hotel, le envié un mensaje de agradecimiento al abogado Yamamoto y le respondí con un único documento. Sergio, por su parte, recibió el documento y lo abrió con expectación. Al instante se quedó helado. Demasiado largo, no lo leí. El divorcio es definitivo, no es necesario mantener el contacto. Esas 2 simples líneas levantaron una tempestad en su corazón
que apenas empezaba a calmarse. Empezó a teclear frenéticamente una larga respuesta, pero al recordar el demasiado largo, la borró con frustración. Finalmente, su paciencia llegó al límite. Arrojó el móvil sobre la cama y se dejó caer al suelo, sentándose y cerrando sus ojos cansados. En su mente caótica, las escenas de aquel vídeo volvieron a aparecer una tras otra. Cogió la cámara de la mesa, reprodujo la última parte una y otra vez y la detuvo en la escena de Isabel. 36 horas después de que Yuna se fuera, Sergio por fin comprendió la razón del divorcio. ¿Sabía ella lo de él e Isabel? En el momento en que ese pensamiento cruzó su mente, su corazón dio un vuelco. Una oleada de pánico sin precedentes lo invadió. Se agarró la cabeza, tratando desesperadamente de recordar en qué momento se había equivocado. Los acontecimientos pasados desfilaron por su mente, uno tras otro, deteniéndose en el día de la mudanza. Mientras él subía y bajaba escaleras con Kazuki, Isabel y Yuna tuvieron un momento a solas, pero eso fue el 9º día del período de reflexión. Incluso si se hubiera enterado de algo entonces, no podría haberlo previsto todo. No, el principio de todo fue su encuentro en el bufete, cuando ella le engañó para que firmara el contrato inmobiliario. Al darse cuenta de que Yuna había encontrado aquel álbum, Sergio no pudo dormir en toda la noche. Durante horas, los acontecimientos de los últimos años no dejaron de dar vueltas en su cabeza. Si los primeros 10 años los había pasado persiguiendo a Isabel, los 3 años posteriores a la boda de ella los había dedicado a intentar olvidarla. Desde el momento en que ella se casó, decidió que solo la vería como a una hermana pequeña. Y Yuna, que siempre lo había estado persiguiendo a él, al principio no era más que una amiga. Quizás porque conocía el sufrimiento de un amor no correspondido similar al suyo, siempre había sentido una profunda culpa hacia ella. Esa culpabilidad se prolongó hasta su reencuentro 3 años atrás. En el instante en que se reencontraron, él lo supo. Ella todavía no se había rendido. Cuando sus padres lo presionaron para que se casara, se pasó mucho tiempo dándole vueltas a la misma idea. ¿Debía obedecer a sus padres y casarse con una desconocida? ¿O debía darle una oportunidad a Yuna? Al final, pensó que si se casaba con ella, al menos podría evitarle el mismo sufrimiento que él había padecido. El joven Sergio creía que al concederle su deseo, podría mitigar la desesperación de su propio amor inalcanzable. Pero entonces no lo sabía. Un resultado no deseado es a veces más difícil de aceptar que un amor imposible. Y concederle el deseo a alguien no era una tarea sencilla. Atrapado entre el profundo dolor de su amor perdido y la jaula del matrimonio en la que estaba a punto de entrar, se debatió entre ambos, sintiendo que su corazón estaba a punto de desgarrarse. Al borde del colapso, propuso un matrimonio secreto, y Yuna aceptó al instante. Sin saber cómo olvidar a una persona ni cómo llevar una vida de casado, Sergio se casó. Durante los 3 años de matrimonio, apenas se puso en contacto con Isabel. Solo se veían de vez en cuando en cenas de grupo. Todas las fotos en las que salían juntos con más gente las guardaba en ese álbum. En su vida diaria intentaba poco a poco desprenderse de ese sentimiento. Pero desprenderse no era fácil. Por una costumbre arraigada durante años, la miraba inconscientemente, y sus emociones se agitaban por ella. Especialmente cuando se enteró de su divorcio, deseó fervientemente que se liberara de su sufrimiento y comenzara una nueva vida. Y por eso mismo intentó ayudarla con todas sus fuerzas, porque la había amado de verdad, y aunque sabía que no podían estar juntos, quería que fuera feliz. Pero todo esto estaba dentro del corazón de Sergio. Nunca se lo había contado a nadie. Pensaba que el amor no correspondido era un asunto que ocurría en el corazón de una sola persona, y creía que lo había ocultado bien. Pero como Yuna también estaba enamorada de él sin ser correspondida, pudo ver a través de él con facilidad. Solo se dio cuenta después de haberla perdido,
de que ella había visto a través de sus sentimientos desde el principio. Era el tercer día desde que Yuna se había marchado, y Sergio, a pesar de haber agotado todos los medios, no lograba contactar con ella. Con cada hora que pasaba, la ansiedad en su corazón crecía sin control. Estos últimos días, Isabel lo había llamado en repetidas ocasiones, pero él había rechazado todas las llamadas. Por eso, cuando ella se presentó en su puerta y vio su aspecto demacrado, lo miró con ojos preocupados. «Sergio, ¿ha pasado algo?» Ahora tener a Isabel delante le provocaba una compleja mezcla de sentimientos. El amor que sentía por ella ya se había transformado en un cariño familiar, pero nunca había encontrado el momento de decírselo. Sin embargo, ahora que Yuna se había ido por un malentendido sobre su relación, no podía posponerlo más. Tenía que explicarlo todo. «Isabel, he estado buscando a Yuna todo este tiempo». «¿A la señorita Yuna? ¿Le ha ocurrido algo?» Al ver la tensión en el rostro de Isabel, el remordimiento de Sergio se hizo más profundo. «Ha desaparecido. No la encuentro». «¿Qué? ¿Por qué tan de repente? ¿Es por el divorcio? ¿Tuvo algo que ver su exmarido?» «Es por el divorcio, y sí, tiene que ver con su exmarido. Para ser más exactos, tiene que ver conmigo». Isabel se quedó aún más perpleja. Al ver su expresión confusa, Sergio reunió el valor necesario para confesar. «Yo soy el exmarido de Yuna. Nos casamos hace 3 años. Siento haberlo mantenido en secreto todo este tiempo, Isabel». Esas palabras golpearon el corazón de Isabel como un objeto contundente. Se quedó paralizada en el sitio. Aquella sensación de extrañeza, aquel sexto sentido, no se había equivocado. Aunque lo entendía, no podía aceptar la realidad. Con voz temblorosa, lo interrogó. «¿Por qué lo mantuviste en secreto? ¿No has sido justo con la señorita Yuna?» Sergio se quedó sin palabras, sin saber cómo explicar la complejidad de sus sentimientos. Ante su silencio, las emociones de Isabel se desbordaron. Recordó su conversación con Yuna y sintió que el pecho se le oprimía por el arrepentimiento y la culpa. Si hubiera sabido que el marido de Yuna era Sergio, habría reprimido cualquier sentimiento innecesario y nunca le habría hablado de esa manera. Sentía un dolor insoportable al darse cuenta de que, aunque fuera inconscientemente, se había convertido en una de las causas de la ruptura de su matrimonio. «No es a mí a quien debes pedirle perdón, sino a Yuna». «Lo sé, pero desapareció después del divorcio y no logro encontrarla». Al oír esto, Isabel comprendió que Yuna se había rendido por completo y sintió una punzada en el corazón. Entendía los sentimientos de Yuna mejor que nadie. Nadie puede desaparecer sin dejar rastro. El hecho de que no tengas absolutamente ninguna forma de contactarla es la prueba de que nunca la tuviste realmente en tu corazón. Esa frase atravesó el pecho de Sergio, revelando una verdad sangrante y provocándole un dolor agudo y profundo. Al 7º día de la desaparición de Yuna, Sergio se sentía acorralado. Con la espalda contra la pared, al borde del abismo, paradójicamente recuperó la calma. Aunque el período de reflexión hubiera terminado, los trámites aún no estaban completos. Tanto para la emisión del certificado de divorcio como para iniciar un litigio, Yuna tendría que volver. Al comprender esto, el abatido Sergio se recuperó, interrumpió sus vacaciones y, al volver a la oficina, lo primero que hizo fue visitar al abogado Yamamoto. Estos últimos días, el abogado Yamamoto le había reenviado mensajes en repetidas ocasiones. Le dolió el corazón al ver su aspecto demacrado y consumido. Justo cuando se disponía a consolarlo, Sergio se le adelantó con voz serena. «Señor Yamamoto, por favor, dígale a Yuna que acepto el divorcio, que vuelva para hacer los trámites». El abogado Yamamoto casi derrama el té que estaba bebiendo. «¿Ya te rindes? Pero si habéis sido marido y mujer durante 3 años». Ella se niega a hablar. «¿Qué puedo hacer? Tampoco voy a llevar esto hasta los tribunales». El abogado Yamamoto suspiró y negó con la cabeza. «Entendido.
Se lo comunicaré a la señorita Miyamoto. Intenta no deprimirte demasiado. Sergio volvió a su despacho en silencio. Sentado en su silla, con el cuerpo un poco más relajado, empezó a planificar su siguiente paso. En realidad, no tenía la menor intención de divorciarse. Solo le había dicho eso al abogado Yamamoto para poder ver a Yuna. Si ella volvía a la capital, tendría la oportunidad de explicarse. Lo había querido durante 10 años. Estaba seguro de que si lograba aclarar el malentendido, podrían volver a empezar. Cuando el mensaje del abogado Yamamoto le llegó, Yuna estaba tomando el sol en la playa. Durante más de una semana, había recorrido 2 o 3 ciudades y casi se había olvidado del asunto del divorcio. Al oír que Sergio estaba de acuerdo, le asaltó una duda. Había estado intentando contactarla sin parar, y de repente aceptaba. ¿No estaría tramando algo otra vez? Para asegurarse, se lo confirmó al abogado Yamamoto, y cuando supo que ambos cónyuges debían estar presentes para los trámites, miró al cielo con resignación. ¿Por qué es tan difícil divorciarse? Sus planes de viaje quedaban en suspenso. Suspiró, se puso las gafas de sol, volvió al hotel y empezó a hacer las maletas. Al día siguiente, a las 10 de la mañana, aterrizó de nuevo en la capital. Satsuki la esperaba en el aeropuerto y la recibió con una exclamación de sorpresa. «Yuna, estás muy morena». «No estoy quemada, es un bronceado saludable». Al ver su sonrisa, Satsuki se sintió aliviada y la llevó a casa. Durante el trayecto, Yuna le habló de su viaje. Satsuki la escuchaba con envidia, pero no podía evitar preocuparse por el divorcio. ¿De verdad que el señor Takahashi está de acuerdo? Yuna tampoco estaba segura, pero esta vez había vuelto con una firme determinación. El período de reflexión ya ha pasado. Si está de acuerdo, que así sea. Si no, lucharé hasta el final. No pienso volver a huir. Cuando el abogado Yamamoto le comunicó a Sergio que Yuna había regresado a la capital, él solicitó una reunión de inmediato, pero fue rechazado con frialdad. Decepcionado, pero sin otra opción, esperó a que ella lo contactara. Durante ese tiempo, releyó el acuerdo de divorcio y el de reparto de bienes una y otra vez. Usando como referencia la distribución de su antiguo piso, compró numerosos objetos. Con la esperanza de que Yuna lo perdonara, recreó la disposición original, intentando que todo volviera a la normalidad. Los días pasaron, y a finales de septiembre, finalmente recibió la llamada del abogado Yamamoto. Yuna quería reunirse con él, pero el lugar era frente a la oficina del registro civil. Las esperanzas de Sergio se desvanecieron en un instante. Aún así, acudió a la cita tal como había prometido, sin llevar nada consigo. Al verlo llegar con las manos vacías, Yuna comprendió que su supuesto acuerdo para el divorcio era una mentira. Como ya lo esperaba, no sintió ira, solo una voz teñida de irritación. ¿Aceptas el divorcio y no traes nada? ¿A eso le llamas tener sinceridad? Era su primer reencuentro en medio mes, y sus primeras palabras eran sobre el divorcio. Los ojos de Sergio se ensombrecieron. Buscó en su rostro algún atisbo de tristeza o dolor. Si lo encontraba, confiaba en poder convencerla de que se quedara. Sin embargo, su expresión era serena como la superficie de un lago. Parecía mucho más viva que antes del divorcio. ¿Acaso había sido él el único que había estado sufriendo todo este tiempo? Sergio sintió que el pecho se le oprimía. «Quiero hablar contigo, Yuna. Después de que presentemos los papeles del divorcio, escucharé lo que quieras». Con una sola frase, la tenue esperanza de Sergio se extinguió. Clavándose las uñas en las palmas de las manos, dijo con voz ronca: «Se me ha olvidado el documento de identidad. ¿Puedes venir conmigo a buscarlo?» Yuna se negó al instante. «Ve tú solo, yo te espero aquí». Rechazado, buscó otra excusa. «Las cosas que dejé en casa no sé dónde están. Creo que tardaré un rato en encontrarlas». Esto último era verdad, pero Yuna sintió que él tramaba algo. Le envió un mensaje a Satsuki antes de aceptar.
Sentada en el asiento del copiloto, ambos se sumieron en sus pensamientos. Sergio recordaba su última conversación agradable de camino a la universidad. Si hubiera sabido que aquella era la última vez, jamás se habría marchado. Habrían rememorado juntos sus 10 años de juventud. Le habría confesado sus verdaderos sentimientos y la habría retenido a su lado. Pero no podía arrepentirse. El tiempo no se podía rebobinar. No le quedaba más remedio que tragar el amargo sabor de sus propias acciones. El silencio se prolongaba y Sergio buscó un tema de conversación. ¿Dónde has estado todo este tiempo? Yuna, sin apartar la vista de la ventanilla, respondió con frialdad. Ya estamos divorciados. Eso no tiene nada que ver contigo. Sus palabras apuñalaron el corazón de Sergio. Se mordió el labio y con los ojos llenos de desolación, dijo: «Solo ha terminado el período de reflexión, pero...». El coche se detuvo en un semáforo y Sergio la miró con una profunda intensidad. «No tengo ninguna queja. Si de verdad quieres el divorcio, estoy dispuesto a renunciar a todos mis bienes. No intento amenazarte, es solo que hay demasiadas cosas que no entiendo y simplemente no puedo aceptarlo». La frase «no puedo aceptarlo» sorprendió a Yuna. ¿Qué es lo que no puedes aceptar? ¿Que te divorciaras sin saberlo? ¿O que fuera yo quien diera el primer paso? No es eso, Yuna. Al ver su expresión confusa, Sergio esbozó una sonrisa amarga y con un profundo suspiro respondió: «No puedo aceptar que me malinterpretes, que no me des una oportunidad y que termines las cosas de esta manera». Ahora era Yuna la que guardaba silencio. No entendía el significado de sus palabras. Se suponía que llevaba años amando a Isabel. Si se divorciaban, ¿no debería proponerle matrimonio a ella de inmediato? ¿Por qué mostraba una actitud tan ambigua y decía estas cosas innecesarias? Su silencio le dio a Sergio la oportunidad de revelar lo que guardaba en su corazón. Después de ver ese vídeo, comprendí por qué te fuiste. Pensaste que yo todavía sentía algo por Isabel, ¿verdad? ¿Y no es así? Esa réplica hirió aún más el pecho de Sergio. Reprimiendo la amargura que le subía por la garganta, dijo con una voz tranquila pero llena de sinceridad y arrepentimiento: «Lo siento. He pospuesto una conversación que deberíamos haber tenido hace mucho tiempo. Te he dejado vivir en un malentendido durante años y te he hecho sufrir. Todo ha sido culpa mía. Lo siento, Yuna». Para Yuna, esa disculpa sonó repentina e incomprensible, pero no tenía ganas de indagar más. Solo pensaba en obtener su libertad y no estaba dispuesta a escuchar un arrepentimiento que llegaba demasiado tarde. «Es cierto que me hiciste daño. Si quieres compensarme, acepta el divorcio de una vez. En cuanto tenga el certificado de divorcio, te perdonaré por todo». Las palabras que él había estado guardando durante tanto tiempo se le atascaron en la garganta. La tristeza en los ojos de Sergio se hizo más profunda. «Pero no quiero divorciarme. Quiero que te quedes. ¿No podrías darme otra oportunidad?» Yuna se quedó helada. Frunció el ceño, lo miró fijamente y se frotó los ojos, dudando de si la persona que tenía delante era realmente Sergio o si todo era otra trampa. «Durante 3 años no pudiste superar tu desamor. Durante 3 años, por mucho que intenté acercarme a ti, no te inmutaste. Este matrimonio fue un error imprudente desde el principio. El divorcio solo sirve para corregir ese error. Ahora Isabel está divorciada y parece que siente algo por ti, ¿no? Deberías apoyar mi decisión y perseguir tu verdadero amor. ¿Por qué te niegas a divorciarte?» «Porque desde el día en que Isabel se casó, decidí verla solo como a una hermana. Y para mí Yuna no le creyó. Para Sergio fue un golpe devastador, pero no podía culpar a nadie más que a sí mismo por haber destruido su confianza con sus propias manos. Era un resultado que ya había previsto en su corazón innumerables veces. No era algo inaceptable. Respiró hondo y su voz, en lugar de flaquear, se volvió aún más firme. «Déjame demostrártelo, Yuna.
solo una oportunidad más. El coche se detuvo en el aparcamiento. Yuna se desabrochó el cinturón, abrió la puerta y respondió con un aire de hastío. «Dame el certificado de divorcio, y después podrás demostrar lo que quieras». Dicho esto, se dirigió con decisión hacia el vestíbulo del ascensor. La conversación siempre volvía al divorcio. Sergio por fin comprendió la firmeza de su decisión. Apretó los puños con tanta fuerza que las venas de sus brazos se marcaron, pero no pudo reprimir el dolor de su corazón. Solo le quedaba seguirla. Marcó el código y la puerta se abrió. Yuna entró con la cabeza gacha. Mientras dudaba si quitarse los zapatos, vio las zapatillas con forma de conejo en el zapatero. Eran exactamente las mismas que usaba en su antiguo piso, pero estaba segura de haberlas tirado a la basura el día que se fue. ¿Por qué había unas idénticas aquí? Extrañada, levantó la vista, vio la decoración de la habitación y se quedó helada en el sitio. Desde las cortinas hasta las tazas de té, desde las estanterías hasta la foto de su boda, todo, excepto el tamaño de la estancia, era una réplica exacta de su antiguo hogar. Ante aquella escena que parecía una distorsión del tiempo y el espacio, Yuna finalmente habló. «¿Por qué has hecho esto? ¿Dónde has comprado todas estas cosas iguales?» Sergio también paseó la mirada por la habitación y respondió con un tono nostálgico. «Creía que íbamos a empezar una nueva vida juntos, pero tú te estabas preparando para marcharte y dejarme aquí solo. Si no lo decoraba así, sentiría que no tengo un hogar. Si los recuerdos del pasado no fueran tan dolorosos, quizás Yuna habría sentido una punzada de culpa por abandonarlo. Pero ahora no tenía ganas de seguirle el juego. Entró sin siquiera quitarse los zapatos. Perfecto. Así será más fácil encontrarlo todo. Encontraremos los documentos rápido y terminaremos antes». Desde su reencuentro, cada palabra de Yuna había sido una daga en el corazón de Sergio. Se dio cuenta de que su verdadera personalidad no era dócil y sumisa, sino más bien de lengua afilada y mordaz. Había ocultado su verdadero yo para poder entrar en su mundo, para mantener ese matrimonio. La indiferencia y la frialdad que había soportado durante 3 años, el dolor y la tristeza que había ocultado, todo debía de haber sido 100 veces peor de lo que él jamás había imaginado. Había ido en contra de su propia naturaleza para complacerlo, soportando un matrimonio que iba en contra de su corazón. Y aún así, en solo 10 minutos, Yuna, cotejando la información, encontró todos los documentos. Cuando terminó de revisarlos y salió con los papeles en la mano, vio a Sergio derrumbado junto a la entrada y entrecerró los ojos. ¿A qué está jugando ahora? ¿Finge estar enfermo para retrasar el divorcio? Se paró frente a él y le preguntó con una voz que no ocultaba su recelo. ¿Te encuentras mal? No era una pregunta de preocupación, sino de sospecha. Sergio también lo sabía. Negó con la cabeza, se apoyó en la puerta para levantarse y forzó una sonrisa. «Estoy bien. Vamos». Al verlo abrir la puerta, Yuna finalmente bajó la guardia y lo siguió. De camino al registro civil, ninguno de los dos habló. Yuna no dejaba de mirar el reloj, preocupada por la hora. Al bajar del coche, lo tomó de la mano y subió apresuradamente las escaleras. Sergio recordó que el día de su boda, ella también había estado así de ansiosa, temerosa de que él se echara atrás en el último momento. En aquel entonces, aunque él no se sentía animado, la ansiedad de ella le había hecho sonreír y había aliviado sus propios temores sobre el matrimonio. ¿Quién habría pensado que 3 años después volverían al mismo lugar para divorciarse? Al ver a las otras parejas que venían a divorciarse, de repente pensó que el divorcio no era para tanto. Si Yuna decía que su matrimonio fue un error, entonces que terminara. Si detenían el error aquí, podrían empezar de nuevo. No necesitaba estar atado por el matrimonio. Podía volver a ella desde otra posición. Ahora era su turno de demostrar sus sentimientos desde cero. No sabía si ella le daría una oportunidad como él se la dio, pero ya no tenía dudas. Estaba dispuesto a perseguirla durante 10 años
o incluso toda una vida para cumplir su promesa de matrimonio. Ya que había decidido pasar su vida con ella, no se arrepentiría. El trámite terminó a las 5, justo a la hora de cerrar. Al ver el nuevo certificado de divorcio, Yuna pareció aliviada. Hasta el rostro de Sergio le pareció más agradable. Estirando las muñecas, dijo con voz alegre: «Gracias por todo. Con esto quedamos a mano. Adiós». Dicho esto, empezó a caminar, pero él la sujetó por la muñeca. «¿Quién ha dicho que quedamos a mano?». Yuna miró el certificado de divorcio, luego el rostro de él y observó con escepticismo su expresión llena de confianza. «Estamos legalmente divorciados. ¿No significa eso que estamos a mano?». «Correcto. Legalmente ya no somos marido y mujer, pero nuestra relación como compañeros de universidad no ha cambiado. Permíteme recordarte que no éramos tan cercanos en la universidad y no hay ninguna razón para que sigamos en contacto». Sergio no lo negó. «Es cierto, en aquel entonces fui frío, pero es que tú siempre me estabas siguiendo». Yuna se sonrojó sin saber si por vergüenza o por enfado, y replicó: «Estás diciendo tonterías. ¿Quién te seguía? Solo coincidíamos en la misma clase». La sonrisa de Yuna se tensó. Era cierto que había dicho algo así, pero solo fueron palabras para acelerar el divorcio. No tenía la más mínima intención de entrar en una conversación profunda. ¿Quién se pone a tener una charla incómoda con su exmarido justo después de obtener el certificado de divorcio? Se supone que vas a celebrarlo con tus amigas. Tenía por principio cumplir sus promesas, pero no quería arruinarse el humor en un momento tan glorioso. «Es verdad que lo dije, pero no dije que fuera ahora mismo, ¿no? Otro día, cuando tengamos tiempo». Sergio no le soltó la mano. «La última vez me engañaste con el acuerdo de divorcio y después desapareciste sin más. No puedo fiarme. Has cambiado todos tus datos de contacto. Si hoy vuelves a desaparecer, ¿cómo vas a cumplir tu promesa?». Su lógica, tan propia de un abogado, hizo que Yuna sintiera una extraña punzada de culpa. Sin pasar por alto ese sutil cambio en su expresión, Sergio continuó su gentil ofensiva. «Yo me oponía al divorcio, pero al final hice lo que querías, aunque lo retrasara un poco. He respetado tu voluntad, no he tomado acciones legales por el engaño, y lo único que te pido es hablar un rato. ¿Ni siquiera me vas a dar esa oportunidad? Después de 4 años como compañeros y 3 como matrimonio, ¿de verdad vas a ser tan fría?». Con la euforia de tener el certificado de divorcio en sus manos, había olvidado su actitud gélida de antes. Nunca había visto a un Sergio tan humilde. Su determinación flaqueó un poco y sacó el móvil. «Está bien, te daré mi número, pero nada de mensajes insistentes como la última vez. Y cuida tu lenguaje. Para vernos ya buscaremos un momento». Antes de que ella pudiera cambiar de opinión, Sergio añadió rápidamente su contacto. Le soltó la mano y mientras bajaba las escaleras, le recordó: «Entonces tú también promételo. No me bloquearás, no me eliminarás y responderás a mis mensajes. Cumple tu promesa». A Yuna le pareció que le iban a sangrar los oídos, y de nuevo con voz irritada, dijo: «Mientras mantengas la cortesía de un compañero de clase y no cruces la línea, te prometo que no te eliminaré». Con esas palabras, Sergio por fin se sintió aliviado. Le abrió la puerta del copiloto, invitándola a entrar con un gesto galante. Yuna fingió no verlo e intentó parar un taxi. Un suspiro lastimero llegó desde su espalda. «Vaya, así que después del divorcio, ¿ni siquiera podemos compartir coche? ¡Qué fría!». Se le puso la piel de gallina. Se metió rápidamente en el taxi y le pidió al conductor que se diera prisa. Al abrir la puerta de casa de Satsuki, el sonido de los matasuegras la hizo dar un brinco. La habitación estaba llena de globos y flores. Sobre la mesa había dulces y un pastel y una pancarta que decía: «¡Feliz soltería!». Sus ojos se humedecieron. Satsuki, temiendo que se echara a llorar, la abrazó rápidamente y la consoló con dulzura.
¿por qué lloras en un día tan feliz? Trágate esas lágrimas. Con la resaca me quedé durmiendo hasta bien entrada la tarde. Satsuki ya se había ido a trabajar. Después de un almuerzo ligero, el tiempo libre se me hizo pesado, así que cogí mi bolso y salí para encargarme de un plan que había trazado hace unos días. Recogí una cesta de frutas en la frutería de abajo y tomé un taxi directo al bufete de abogados para reunirme con el señor Yamamoto. Durante los últimos 2 meses, el abogado Yamamoto se había esforzado enormemente en mi divorcio. Protegió mi información personal conforme a la ley, actuó como intermediario para transmitir innumerables mensajes, y probablemente tuvo que persuadir a Sergio, en repetidas ocasiones, para que el divorcio se llevara a cabo sin contratiempos. Muchas de las cosas que hizo sobrepasaban con creces los deberes de un abogado. Sentía que le había causado demasiadas molestias y vine a darle las gracias en persona. Cuando se enteró de que ya habíamos presentado los papeles del divorcio, una sombra de decepción cruzó el rostro del abogado Yamamoto. Mi estimada cuñada, ¿por qué me lo ocultó? Me sentí verdaderamente apenada con él. Me disculpé y al mismo tiempo corregí su forma de llamarme. Ya estamos divorciados, así que no creo que cuñada sea apropiado. Señor Yamamoto, si no le importa, por favor, llámeme Yuna. En realidad no tenía intención de ocultárselo. Es solo que, como usted sabe, nunca hicimos público nuestro matrimonio, y no quería ponerlo en una situación incómoda. Por eso no se lo comuniqué. Al mencionar la naturaleza secreta de nuestro matrimonio, el abogado Yamamoto pareció comprender mis razones, y no insistió más en el tema. Tiene razón. Todo es culpa de Sergio. Estuvo mal que nos lo ocultara. He oído que son ustedes antiguos compañeros de clase. Al divorciarse de una forma tan apresurada, me imagino que no habrá tenido tiempo de ordenar sus sentimientos, ¿verdad? ¿De verdad piensa cortar todo contacto de ahora en adelante? Esa pregunta tocó una fibra sensible en mi corazón. Hasta ayer, mi intención era cortar todos los lazos con Sergio. Sin embargo, después de ver su comportamiento, sentí que sería difícil cortar la relación por completo. Dejando a un lado nuestra relación como compañeros de clase, el simple hecho de cómo explicarles esto a nuestros padres ya era un dolor de cabeza. Conociendo el carácter de mis padres, probablemente irían a buscar a Sergio y montarían una escena hasta quedarse satisfechos. En ese caso, sería necesario hablar con él de antemano. Parecía que el no volver a tener relación no sería posible hasta que todos esos cabos sueltos estuvieran bien atados. Al comprender esto, sentí ganas de suspirar, pero me contuve. Ante el preocupado abogado Yamamoto, sonreí y cambié de tema. ¿Necesitas ayuda? Al darme la vuelta, vi a Sergio apoyado en el umbral de la puerta, dirigiéndome una mirada de preocupación. Fingí no haberlo oído y no respondí a sus palabras. A él no pareció importarle mi indiferencia y continuó hablando como si fuera un monólogo. Creo que la última vez que llovió así de fuerte fue hace un año. Ese día, los dos estábamos descansando en casa y se te ocurrió que ibas a hornear un pastel casero. Su voz, mezclada con el sonido incesante de la lluvia, continuó desenterrando recuerdos sepultados en el tiempo. Atrapada sin poder ir a ningún sitio, no tuve más remedio que escuchar sus evocaciones. Mientras lo escuchaba, varias escenas empezaron a aflorar en mi mente, y la calma de mi corazón comenzó a tambalearse. Desde aquel día de lluvia hasta nuestra primera cita, desde nuestra vida de casados hasta nuestros días en la universidad, Sergio, como si estuviera completamente inmerso en sus recuerdos, seguía hablando con un tono cargado de nostalgia. Los recuerdos que salían de su boca eran todos hermosos y felices, pero en mis oídos solo resonaba la soledad que deja atrás la persona que se marcha. Finalmente, incapaz de soportarlo más, lo interrumpí. Si tan ocioso estás, ¿por qué no haces de chofer y te ganas un dinero extra? Habiendo logrado su objetivo,
Sergio me invitó inmediatamente a subir a su coche. Para que no me molestara más, en cuanto subí, cerré los ojos y fingí que dormitaba. Sergio no dijo nada más. El simple hecho de verme sentada a su lado fue calmando su corazón poco a poco. Cuando llegamos a mi destino, saqué 2000 yenes de la cartera y se los di. Gracias por las molestias. Quédate con el cambio. Sergio, sin la menor ceremonia, los aceptó con una sonrisa. Gracias por usar mis servicios. Por favor, contacte conmigo de nuevo si necesita otro viaje. No tenía ganas de gastar más palabras con él. Abrí la puerta del coche para marcharme, pero me detuvo. Isabel dice que quiere tu número de contacto. ¿Te parece bien? Al oír su nombre, mi corazón dio un vuelco. Recordé que la había seguido en secreto, pero enseguida recordé que ya había eliminado esa cuenta, así que sintiéndome segura, asentí levemente. Cuando llegó la solicitud de amistad, la acepté de inmediato. Al ver en la pantalla el indicador de escribiendo, mi corazón se aceleró. ¿Por qué querría Isabel contactar conmigo de repente? ¿Se habría enterado de algo? Mientras especulaba, llegó un mensaje. Señorita Yuna, ¿mañana está usted libre? Quisiera invitarla a comer. Hay algo de lo que me gustaría hablar con usted. Cuando me encontré con Isabel en la cafetería, tuve la sensación de que había pasado una eternidad. Hacía un mes que no nos veíamos. Parecía un poco demacrada y sin la energía de antes. Su cambio me sorprendió un poco, pero aún así la saludé cortésmente. Después de pedir, ninguna de las dos, que apenas nos conocíamos, sabía qué decir. Finalmente fue Isabel quien rompió el silencio. Señorita Yuna, he querido verla hoy porque tengo algo por lo que disculparme. Lo siento muchísimo. Su sincera disculpa me tomó por sorpresa. Agité las manos apresuradamente. No ha pasado nada entre nosotras. No tienes por qué disculparte. Al oír unas palabras tan tolerantes y despreocupadas, un sentimiento de culpa aún más fuerte apareció en los ojos de Isabel. Aquel día, yo no sabía que usted estaba casada con Sergio. Dije cosas innecesarias y la herí. De verdad, lo siento mucho. Así que era por una cosa tan insignificante. Una pequeña onda se extendió por mi corazón y mi mirada hacia ella se suavizó. Fui yo quien lo ocultó primero. Tú solo dijiste lo que pensabas, no me importa. Además, para entonces, yo ya había decidido divorciarme. De hecho, tus palabras reafirmaron mi decisión. Casi podría darte las gracias. Sin lo que dijiste, quizás no me habría recuperado tan rápido. Aunque sabía que eran palabras de consuelo, Isabel no podía superar la barrera de su corazón. Sus ojos brillaron con lágrimas. Que las cosas hayan acabado así es responsabilidad mía y de Sergio. Nosotros la traicionamos. Al verla insistir en cargar con la culpa, me quedé sin palabras por un momento. Atrapada en su sentimiento de culpabilidad, las emociones de Isabel se desbordaron gradualmente. Señorita Yuna, la verdad es que Sergio y yo ya hemos hablado y hemos decidido que de ahora en adelante nuestra relación será solo como de hermanos. ¿No podría darle usted otra oportunidad, por favor? Este repentino cambio de tema me dejó helada. ¿No se suponía que estaban enamorados y que se casarían el mismo día del divorcio? ¿Por qué todo el mundo insiste en que volvamos? Esta pregunta había estado rondando en mi mente durante mucho tiempo, y esta vez no pude evitar hacerla. Ya estamos divorciados. ¿Por qué no están juntos ustedes dos? La voz de Isabel ya era un sollozo. Yo sabía desde hace mucho que le gustaba a Sergio, pero yo a él nunca lo he visto más que como a un hermano mayor. Al escucharla hasta el final, fue como si una gran piedra hubiera sido arrojada al corazón de Yuna, creando ondas que se expandían sin cesar. Nunca habría imaginado que desde la perspectiva de Isabel, la historia se viera de una forma tan diferente. Aunque estaba sorprendida, no podía creer que esa fuera toda la verdad. Al fin y al cabo, el amor es como beber un vaso de agua. Solo quien lo bebe sabe si está fría o caliente. Si Sergio realmente la hubiera amado,
Era imposible que ella no hubiera sentido ni el más mínimo atisbo de ese sentimiento. Por eso, ante la ferviente persuasión y las explicaciones de Isabel, guardó silencio por un momento antes de responder. No sé si los sentimientos que él tiene por ti son amor romántico, cariño familiar o amistad, pero creo que son mucho más profundos de lo que jamás sintió por mí, su exesposa. Mi decisión de divorciarme no fue solo por tu existencia, fue la acumulación de muchas cosas grandes y pequeñas a lo largo de los años. Vi la verdadera naturaleza de nuestro matrimonio y quedé completamente desilusionada. Al verla relatar los hechos con tanta calma, Isabel también se sintió profundamente conmovida. Las palabras de persuasión que aún no había pronunciado se quedaron atrapadas entre sus labios. Las miradas de ambas se cruzaron en el aire. Yuna observó sus ojos enrojecidos y húmedos y suspiró levemente. Al final, este es un problema entre Sergio y yo. Tú no tienes la culpa de nada. No deberías haberte visto envuelta en esto. Ahora nuestro divorcio es un hecho consumado. Incluso yo, la principal implicada, lo he aceptado y estoy siguiendo adelante. No hay necesidad de que tú, una espectadora, te preocupes. Solo déjalo todo atrás y vive tu propia vida. Tanto tú como yo estamos en una edad en la que todavía podemos empezar de nuevo. Aunque la conversación había terminado, las emociones en el corazón de Isabel tardaron en calmarse. Se quedó sentada sola, y después de un largo rato, finalmente comprendió el significado de las palabras de Yuna. Lo de ayer murió con el día de ayer. Lo de hoy nace con el día de hoy. En un instante, las nubes oscuras que se habían acumulado en su corazón se disiparon. Isabel se levantó y se dirigió a la sala privada de al lado. Abrió la puerta. La habitación estaba en silencio. Al ver a Sergio recostado en su silla, sumido en sus pensamientos, le habló con dulzura. «Sergio, ¿estás bien?» La conversación de las dos mujeres hasta la última palabra había llegado a los oídos de Sergio. No estaba nada bien, pero delante de Isabel reprimió todas sus emociones y fingió calma. «Estoy bien». Un leve temblor se mezcló en su voz, e Isabel lo notó de inmediato. Ella bajó la mirada, se sentó frente a él y tras pensar un momento, le ofreció unas palabras de consuelo. Después de despedirme de mis amigas, hice las maletas y me preparé para reanudar el viaje alrededor del mundo que había interrumpido. Satsuki me acompañó al aeropuerto, abrazándome como si no quisiera soltarme. «Ten mucho cuidado en tu viaje. Llámame de inmediato si pasa algo. Envíame fotos si encuentras comida deliciosa, lugares interesantes o cosas bonitas. Si te cansas y no encuentras dónde alojarte, simplemente vuelve a casa. Ya sabes el código de mi casa». Escuchando su interminable sarta de recomendaciones, no pude evitar poner una cara de fastidio. Solo me voy de viaje, no es que me vaya a casar a una tierra lejana. «Mamá Satsuki, ¿puedes no ser tan preocupada?» Esa ligera broma rompió el ambiente de despedida, y Satsuki no pudo evitar pellizcarme la mejilla. «Esta mamá está preocupada de que vuelvas a hacer de las tuyas. ¿No te acuerdas de la última vez que no respondiste a mis mensajes en días? Ya te lo he explicado cientos de veces. Te respondí con telepatía. ¿Todavía me lo guardas rencor?» Discutimos como niñas durante un rato, y solo nos despedimos con nostalgia cuando se acercaba la hora de embarcar. Con la mochila a la espalda, pasé el control de seguridad. Mientras buscaba mi asiento en el avión, recibí un mensaje de Satsuki. «Creo que acabo de ver a alguien que se parece a Sergio». Esa frase me puso en alerta. Miré a mi alrededor por instinto, pero no encontré su rostro familiar y me sentí un poco aliviada. «Te habrás equivocado de persona. Estoy casi segura de que podría ser él. Ten cuidado». Me sentí escéptica. ¿Cómo podría Sergio conocer mi itinerario de viajes si no se lo había contado a nadie? Por si acaso, le envié un mensaje al abogado Yamamoto para confirmarlo. El señor Takahashi presentó su dimisión anteayer.
No sé dónde está ahora. Al leer ese mensaje, un mal presentimiento se apoderó de mí. Sergio había dimitido. Entonces la persona que Satsuki había visto antes, ¿era realmente él? Mientras especulaba, una voz familiar a mi espalda resolvió el misterio. Disculpe, ¿me permite pasar? Al oír esa voz, mi cuerpo se congeló. Me di la vuelta aturdida y vi a Sergio de pie detrás de mí. Fingiendo sorpresa, me saludó. ¿Yuna? ¡Qué coincidencia! Coincidencia o no, ambos sabíamos perfectamente lo que estaba pasando. No tenía ganas de seguirle el juego. Fruncí el ceño y con voz cortante le dije: «Señor Takahashi, ¿no cree que su método de persecución es un poco rastrero? ¿Fue porque viste aquel álbum por lo que decidiste divorciarte?» Sergio por fin verbalizó la duda que lo carcomía. Sin dudarlo, Yuna respondió con sinceridad: «Sí, pero no del todo. La idea del divorcio llevaba mucho tiempo en mi mente. El álbum fue solo el detonante. Aunque no lo hubiera visto, tarde o temprano habría llegado a mi límite y te habría pedido el divorcio». Su tono lleno de convicción hizo que Sergio sintiera de nuevo una punzada de culpa. ¿Por mis carencias? ¿Albergabas tanta insatisfacción? ¿Por qué no me lo dijiste? Yuna lo miró de reojo y respondió con un tono indiferente: «Tú tampoco me dijiste que estabas enamorado de Isabel, ¿verdad? Yo solo te estaba imitando y guardando silencio». Al saber que ella seguía malinterpretando la situación, Sergio se apresuró a explicarse. «Es cierto que la quise, pero eso fue hace mucho tiempo. Después de casarnos, poco a poco la fui olvidando para estar contigo». Yuna no quería escuchar esas palabras vacías y lo interrumpió. «Ya no me interesa ni cuándo dejaste de quererla, ni si alguna vez sentiste algo sincero por mí. Todo eso es parte del pasado. No quiero malgastar mi energía en cosas que ya no tienen ningún valor, ¿entiendes?» Al ver sus ojos claros y llenos de determinación, a Sergio no le quedó más remedio que tragarse las explicaciones que había preparado. Apretó las manos con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. En su mirada solo quedaba una profunda resignación y oscuridad. A Yuna no le importaban en absoluto sus sentimientos en ese momento. Solo sentía alivio de que el mundo hubiera vuelto a quedar en silencio. Sacó sus auriculares y un antifaz, preparándose para descansar de verdad. El avión sobrevolaba la capital, surcando la cima de las nubes. La cabina se silenció. Sergio inclinó el rostro, y mientras contemplaba el plácido semblante dormido de ella tan cerca, su corazón turbulento se fue calmando poco a poco. Si ella rechazaba el pasado con tanta vehemencia, no le quedaba más remedio que rendirse. Pero eso no significaba que fuera a renunciar a todo. 2 horas después, el avión aterrizó en el aeropuerto de Yancheng. Mientras Yuna empujaba su equipaje para subir a un coche, vio el reflejo de Sergio en el retrovisor y no pudo evitar fulminarlo con la mirada. «Ya hemos hablado de todo lo que había que hablar y de lo que no. ¿Todavía piensas seguirme?» «No diría que hemos terminado de hablar. Incluso si dejamos atrás lo que pasó durante el matrimonio, todavía nos quedan los 7 años anteriores y el resto de nuestras vidas de los que hablar. 7 años de amor no correspondido y después del divorcio, ¿piensas seguirme a todas partes? ¿No tienes nada mejor que hacer?» En octubre, la temperatura en Yancheng descendía gradualmente y la brisa otoñal parecía llevarse el cansancio. Mientras confirmaba la información de su reserva de hotel, Yuna se dirigió lentamente hacia el vestíbulo. Al llegar a la recepción, se topó una vez más con Sergio. 1 o 2 veces podría ser casualidad, pero a la tercera, la paciencia de Yuna llegó a su límite. En una ciudad tan grande con tantos hoteles, no te atrevas a decir que esto es otra coincidencia. Ante su airado interrogatorio, Sergio respondió con un rostro imperturbable: «Hay coincidencias que son obra del cielo y otras que son obra del hombre. Sea como sea, para encontrarse hace falta suerte. Quizás yo simplemente tengo buena suerte.
Significa que tú y yo tenemos una conexión especial. Yuna se masajeó las sienes, intentando recuperar la compostura. Si de verdad tuviéramos una conexión, no nos habríamos divorciado. Deja de mentir, Sergio. Quizás nuestra conexión empieza precisamente después del divorcio. Aunque lo decía de una forma muy convincente, a Yuna solo le sonaba a palabrería. No pudo evitar replicar con sarcasmo: entonces se podría decir que nuestra conexión se agotó el día del divorcio. Lo que tenemos ahora es solo un karma enredado. Sergio asintió como si estuviera totalmente de acuerdo. Puede que sea un karma enredado, sí. Pero eso no está tan mal. Si hace 7 años no hubieras fingido encuentros casuales una y otra vez, dejando en mí una impresión tan profunda, nunca te habría elegido como mi primera opción para casarme, y no nos habríamos enredado tanto hasta llegar a hoy. Si crees que el karma que buscaste se ha agotado, ahora es mi turno de aprender de tu antigua tenacidad y tu espíritu de nunca rendirte para renovar nuestra conexión. Para Yuna, haber perseguido a Sergio durante 4 años era como una mancha en el historial de su vida. Especialmente al oírlo de su propia boca, la vergüenza y la rabia la invadieron. Deja ya de sacar a relucir el pasado. Los encuentros casuales también se pueden orquestar, ¿sabes? Yuna estuvo a punto de soltar una carcajada de incredulidad ante su actitud obstinada. ¿Pero qué te he hecho yo? ¿Por qué me acosas de esta manera? Sergio la miró con una profunda intensidad y con una emoción compleja en la voz, dijo: el error fue que te involucraras conmigo hace 10 años, Yuna. Por una vez, Yuna estuvo de acuerdo con él. Apretó los puños, recuperó la calma e intentó mantener una conversación racional. Entonces, ¿qué tengo que hacer para que me dejes en paz? No te estoy acosando a propósito. Es todo obra del destino. ¿Por qué no me crees? Al verlo escudarse en una excusa tan mística, la paciencia de Yuna llegó a su fin. Se dio la vuelta, lista para buscar otro hotel. Pero la voz de Sergio la detuvo una vez más, esta vez con un tono serio que nunca antes había escuchado. Yuna, no te vayas. Te amo.